La religiosidad es un acto de fe que fomenta la relación entre las personas con un ser supremo. Por medio de ritos, celebraciones y la espiritualidad se propicia este encuentro. De eso estaremos hablando hoy en Cortésmente. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña el sacerdote, el padre José Raúl Ramírez Valencia. Él es docente universitario en la Universidad Católica del Oriente, también ha sido docente de diferentes seminarios, una persona que tiene mucho conocimiento desde el área de la filosofía y obviamente con una gran experiencia como sacerdote. Padre, gracias por acompañarnos y bienvenido al municipio del Retiro. Camilo, gusto estar con usted en este programa, a la vez que quiero saludar a todas las personas que están en esta audiencia de este programa Cortésmente, que titula. Sí, señor. Padre, usted está también vinculado a la parroquia de Emaús, acá en Don Diego. Yo soy adscrito ahí a la parroquia de Emaús, es decir, que colaboro ahí en la parroquia al padre Marco Tulio. Qué bien. Pero la responsabilidad mía es más en la Universidad Católica de Oriente y en los seminarios, como usted bien lo expresó, Camilo. Muy bien, padre, quisiera primero que habláramos del concepto de la espiritualidad y la religiosidad. ¿Son parecidos? ¿Uno tiene que ver con el otro? ¿Cómo definir esos dos conceptos? Yo quisiera como más bien que cambiáramos lo de la pregunta y no religión y religiosidad, sino religión y espiritualidad. Ajá. Y aquí me quiero valer de una metáfora, una figura que utiliza un autor barcelonés, María Corbí, que ha trabajado bastante este tema de la religión. Él dice que la espiritualidad es el vino y la religión es la copa. Por tanto, cada religión sirve una buena espiritualidad, un buen vino. Entonces nosotros decimos en la religión católica, tenemos una espiritualidad desde el cristianismo. Las otras religiones, el hinduismo o el islamismo o el judaísmo, también tienen una experiencia de espiritualidad servida en esa copa, en ese contexto que podemos hablar de religión. Pero si queremos hablar como de la definición de religión, se han dado diferentes. Una, por ejemplo, es la que dieron allí lo de los romanos, que la palabra religión es un religare. Palabra re en el latín significa un volver, volver a ligar. El ser humano necesita religarse al Creador. Pero aparece una segunda definición que es muy interesante, que la da San Agustín, y él dice que no hay que hablar de un religare, sino de un relegere, que significa leer la creación con una gramática divina. Yo leo el mundo, leo la experiencia, leo la creación, veo a los otros, pero con una gramática divina. Ese es un estilo de religión. Toda religión tiene una espiritualidad. Y la espiritualidad, por decirlo en un término más filosófico, es la expresión de la verdad y es la expresión de la búsqueda o la tendencia al bien. Entonces, ¿qué busca la espiritualidad? Que el hombre sea más verdadero, que el hombre sea más bueno. Padre, en ese sentido y en esa primera analogía que nos colocaba usted con respecto a la copa y al vino, uno diría que indudablemente la religión está implícito el concepto de espiritualidad. Y en esa manera de ser como ese vehículo, la religión para la espiritualidad, uno diría, es imposible, digamos, que la religión sin el concepto espiritual. De una manera viceversa, ¿se puede ser espiritual sin la religión? A ver, pues sí y no, porque la religión obedece también a un contexto cultural. Ajá. No se puede entender la religión sin la cultura. Incluso puede decir uno, pueden existir muchas personas que nieguen a Dios,
pero es imposible que se niegue la religión. Pero toda religión sí tiene una expresión espiritual. Habrá algunas personas que no quieren la institución, que no quieren las normas, pero hay una espiritualidad. Incluso podría decirlo así categóricamente, es imposible que exista un ser sin espiritualidad, porque es que el ser es espiritual. Términos antropológicos dice uno, el ser humano es un espíritu encarnado, es una expresión del espíritu, y lo espíritu, como lo decía al comienzo, esa búsqueda de la verdad y esa tendencia al bien. Todo ser busca, pero lo van presentando algunas formas. La forma debe ser el medio que ayude, no el medio que imposibilite o que obstaculice la realización de la persona. La religión entonces se presenta como el medio mediante el cual el espíritu alcanza esa dimensión de verdad y de bien. Padre, usted acaba de mencionar algo que me parece supremamente interesante, y es que la religión tiene que ver también con la cultura. En ese sentido, Padre, la cultura se va transformando. ¿Cómo la religión, digamos que comprende esa transformación cultural? O a veces en parte es una y la otra como juntas, por decirlo de alguna manera, o también en algunos casos se generan, digamos que esas rupturas también desde lo cultural y la religión. Yo no hablaría de una ruptura cultural, no, es que la religión es expresión cultural. Y la cultura es expresión de la religión. Dios, al hacerse hombre, si hablamos en un sentido cristiano, Él asumió la cultura. Él asumió un pueblo judío, unas costumbres, una manera, son unas categorías. La cultura es la manera como yo produzco sentido. Pero cuando hablamos de, incluso la definición de cultura es cultivare, y es una acción de autorrealización y hay un efecto. Así es. Me explico. Cuando el campesino está cultivando la mata de papas o está cultivando un árbol, un manzano, en fin, hay una acción de él. Está cultivando así, pero hay un efecto. Cuando la persona se está relacionando con Dios, está viviendo su espiritualidad, hay una autorrealización y hay un efecto. Entonces uno podría decir, ¿de qué manera se está cultivando el ser humano que está produciendo estos efectos, esta efectuación? Entonces, cultura y religión, cultivo de sí mismo y experiencia del mundo siempre van unidos. Esos dos siempre van unidos. Van cambiando, sí, algunas maneras de esa expresión. Hoy hablamos de una época secular, vamos hablando de una época, digámoslo, de indiferencia religiosa, vamos hablando de que hay unas nuevas creencias, son como nuevas manifestaciones en este sentido cultural. Incluso yo diría también, como para hacer una afirmación, y es esta: nosotros estamos viviendo en una sociedad plural, un estado secular, pero una sociedad plural. Así es. El hecho de que sea una sociedad plural no significa que no sea una sociedad religiosa, sino que hay diferentes maneras de expresar lo religioso, pero no es que se haya renunciado a lo religioso. Padre, en ese sentido quiero encaminar la siguiente pregunta. El tema de los ritos, la ceremonia, las celebraciones, esos actos que son, digamos que una demostración pública, visible de la fe, porque también sabemos que hay un encuentro muy personal, muy íntimo también, que nos permite la religión, el contacto con Dios, pero en ese sentido de lo que son los ritos y esas manifestaciones, uno podría decir, Padre, que en muchos casos, y sobre todo con el tema de la pandemia, no sé, Padre, si ustedes, desde el trabajo que hacen a diario, han sentido que se ha afectado, que las personas, digamos que por el hecho de no poder participar normalmente de la misa, de ciertas manifestaciones, han, digamos que, han afectado, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo ven, padre, y cómo desde el análisis que usted justamente hacía anteriormente, el tema de los ritos, son necesarios? ¿Por qué son importantes? ¿Han cambiado? ¿Se han afectado por el tema de la pandemia? Bueno, yo antes como que responder a los ritos o la religión o la experiencia religiosa en la pandemia, quisiera poner otro contexto de diálogo. Y lo quiero hacer a partir de un pensador canadiense, Charles Taylor. Es un pensador católico. Él tiene un texto que se llama La Nueva Era Secular y él va ubicando estos contextos desde esta mirada. Primero va apareciendo un secularismo donde hay una división entre el poder religioso y el poder político. Ahí hay una secularización. Ajá. Segundo, va a aparecer otro tipo de secularización donde hay una desinstitucionalización. Ya la persona no quiere pertenecer a un, digámoslo en términos filosóficos de la posmodernidad, de una institución religiosa, llámese iglesia, llámese el Islam, llámese tal. Estas grandes instituciones religiosas, ya no quiero, hay una desafiliación. Hay muchas personas creyentes que ya no quieren aceptar la institución, una desafiliación, y empiezan a creer desde ellas mismas sin la institución. Pero aparece una tercera categoría y van apareciendo nuevas creencias religiosas. Así es. Nuevas apuestas religiosas o nuevas experiencias espirituales. Entonces vamos mirando. Si el primero es esa división entre un poder religioso y un poder político. Muchos de los ritos se van perdiendo. Lo segundo, si hay una desafiliación, por tanto los ritos, la parte de la comunidad se va perdiendo. Si los ritos, en términos de católicos, de los sacramentos, se va perdiendo, se va creando una individualización. Y en el tercero se va creando una privatización. Ajá. Entonces, cuando llega lo de la pandemia, digámoslo de esta manera, está el contexto tendido para que muchas personas renuncien a lo ritual. No le vean la importancia ni al rito, no le vean la importancia ni al culto y empiecen a tener unas manifestaciones privadas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con lo de la pandemia? Expresiones privadas y expresiones privadas que no se están teniendo en cuenta el rito, el culto, la afiliación. Pero yo quisiera también hacer otro énfasis que me parece importante decirlo en este contexto. Hay un autor que se está leyendo bastante en la filosofía, Byung-Chul Han, y él escribió un texto que se llama La desaparición de los rituales. Incluso en Herder, que es la editorial, lo ha publicado y Colombia nuevamente le dio una reimpresión. Y él tiene una frase que me parece que nos da el hilo conductor a esta pregunta que usted hace, y él dice: hoy estamos teniendo una comunicación sin comunidad. Se está dando un cisma entre individuo y comunidad. Si hay un cisma entre individuo y comunidad, los ritos entonces ya no quieren hacer referencia a un concepto de religión, a una iglesia, a una comunidad, sino que se está quedando en un hiperindividualismo. Entonces yo diría que con esta época de la pandemia hizo que se fuera dando una experiencia de una comunicación sin la comunidad, se fuera perdiendo en ese sentido. Y lo segundo, se fue creando un individualismo. Y casi que podríamos decir, se va creando una religión a la carta, al menú. A mí no me gusta ir a misa, simplemente me conecto a Facebook Live. A mí no me interesa sino lo de la homilía. ¿Para qué todo lo otro? Simplemente la predicación. A mí no me interesa sino el rito penitencial. Corto aquí, sigo allá. Se va convirtiendo en un hiperindividualismo, en una religión a la carta, en un individuo sin comunicación, en un individuo sin presencia. En ese sentido, haciendo un análisis más sociológico, más filosófico,
creo que se puede presentar esa realidad. Padre, supremamente ilustrativo, además con mucho fundamento y contexto lo que usted nos acaba de exponer, porque en ese sentido uno diría que este fenómeno que se presentó por la pandemia y que fue por un acto, digamos que en gran parte no pensado, no planificado, es justamente lo que pasa en muchos territorios donde, y usted ahorita al principio lo decía, casi que hay una religión para cada gusto. Y hay muchos países, por ejemplo, por poner alguno, Estados Unidos, donde realmente existen, pero muchas religiones, muchos credos, y en ese sentido, digamos que se va en parte perdiendo, no sé si decirlo, padre, la esencia, pero sí digamos que mucho del sustento que le da inicio a la religión. ¿Cómo analizar, digamos, padre, ese querer personal y, como usted lo decía ahorita, ese gusto, diría yo entre comillas, por lo que simplemente me atrae, me parece interesante, y se va volviendo como que cada persona tiene una experiencia tan particular que terminan siendo las religiones como una especie de mercado en el que estoy pensando qué es lo que usted, como un cliente que me acomodo a lo que usted necesite. Yo pensaría, padre, que en ese sentido puede ser un poco desafortunado. ¿O cómo ve usted esa experiencia de fe desde las personas? Bueno, a ver, usted toca ahí un fenómeno que se fue iniciando en la época, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y es primero mirar ese concepto de religión. Y uno hace aquí una o dos preguntas. ¿Qué es la religión? Pero la segunda, que es muy fundamental, es ¿cuál es la función de la religión? Si decimos en un primer contexto, cuando definía a partir de uno de estos romanos, es una religación con el absoluto, con el infinito. Cuando habla usted de una reunión de mercado, ¿qué está pasando? Una psicologización de la religión. Entonces la persona ya acude a la religión para la autorrealización, simplemente para solucionar un problema, pero no la relación con el absoluto. Entonces ahí hay una desviación de la religión. Y se va terminando en la función de la religión. Así es, y uno padre. puede hablar de muchas cuestiones de la función de la religión, en una cuestión económica, en una cuestión psicológica, en una cuestión simplemente cultural. Entonces yo diría, cuando se va mirando mucho ese sentido de mercantilizar lo de la religión, es porque está cayendo en ese sentido de la psicologización de la persona. Son de emociones, son de autorrealización, pero no se quiere tener esa relación con el absoluto. Incluso uno va escuchando a ciertos gurús, a ciertos predicadores del momento, a ciertos fanáticos, que se va buscando es agradar o llenar un vacío personal, pero no se está queriendo tener esa relación con el absoluto. Entonces, creo que ahí se va perdiendo mucho ese sentido y se va manipulando la religión en un sentido funcional. Bueno, pues realmente, padre, me parece supremamente importante, interesante. Hoy queríamos nosotros justamente acá en este espacio donde cada semana pues tratamos de propiciar un diálogo que genere criterio, que genere conocimiento, y hoy pues es un gusto realmente estar acompañados por el padre José Raúl, quien como ustedes lo han podido escuchar tiene supremamente conocimiento, mucho sustento teórico, obviamente desde su experiencia como docente, como formador también en los seminarios. Y pues padre, realmente muy importante porque usted nos permite, digamos, que abordar temas que a veces desafortunadamente se llevan a un tema, diría yo, netamente de creer porque debemos de creer. A mí me parece que cuando la religión y ustedes como sacerdotes propician, digamos, que un sustento conceptual desde la misma investigación, desde el mismo sustento que ustedes han tenido desde su experiencia de la academia, de los textos,
eso le da mucho criterio a las personas, porque indudablemente, padre, yo siento, y quiero con esto pasar a la siguiente pregunta, es que todos esos fenómenos que usted nos ha expuesto tienen, digamos que, un común denominador, y es que es la misma globalización, es lo virtual, lo digital, digamos que esa gran multitud de información con la cual hoy una persona se expone. En ese sentido, padre, quisiera que habláramos de esa parte de relación, ya sea con la religión, con la parte espiritual, en torno a lo que hoy es el mundo digital y virtual, que parece que también la Iglesia ha comprendido y también ha empezado a entrar en ese mundo digital y virtual, donde hay, como le digo, padre, cantidad de información, acceso a muchas cosas que muchas veces lo que hacen es confundir a las personas. Bueno, pues con este mundo de la globalización, yo parto nuevamente de definiciones que son importantes. Hoy la globalización se está dando en un sentido económico y en ese sentido económico está excluyendo a algunos. Hoy la globalización se está dando en un sentido conceptual, pero no se está dando en un sentido de sabiduría. Ahí hay mucha información, mucha información. Hoy, la globalización hay que entenderla como una propuesta donde yo tengo que dar una respuesta local. Incluso hay autores que dicen, y el término que estamos viviendo en una aldea global, que es de McLuhan, él va a decir que esto es una gran aldea, pero a esa respuesta global, a esa aldea global, hay que dar una respuesta glolocal. Glolocal. Por tanto, la respuesta también de la religión en un mundo perplejo que va creando las redes sociales. En un mundo porque hay muchos intereses, la función de la religión es dar sentido, es mermar la complejidad, dar sentido. Pero aquí quiero como aquí aterrizar. Aunque se da una globalización económica, se da una globalización de muchas ideologías, de muchas teorías, de mucha información, hay una cuestión que uno tiene que hacer una respuesta y es desde lo humano. Pongo un ejemplo. Uno puede estar allí en Inglaterra y en Inglaterra está el musulmán. En Inglaterra está el coreano, el hinduista. En Inglaterra está el colombiano católico religioso. En Inglaterra está ya el alemán protestante. En Inglaterra está la persona del África. En la Inglaterra está allí el cubano. Allí es un mundo global. Incluso no necesita uno estando allá en un mundo global, pero ¿qué es la respuesta que se tiene que dar? Una respuesta del humano. Se ha globalizado lo económico, pero falta globalizar lo humano. Entonces en las redes sociales, ¿qué debe entrar? Lo humano. Y con todas esas propuestas religiosas que se van apareciendo ahí, tiene que ir apareciendo lo del humano, lo del humano. A nivel de religiones, ¿qué decimos? Pues se van dando información, se va dando muchas cosas, pero lo que no se puede sustituir es esa presencia con el otro que va creando comunidad. Es que con esto de las redes sociales van apareciendo preguntas muy interesantes, lo de la corporidad. ¿No será que se necesita también lo de la comunidad? Hay un autor que también se habla mucho de la sociedad líquida, Simon Bauman, y él dice que nosotros estamos constantemente conectados pero no relacionados. La religión que busca relacionarnos. La religión no busca solo conectarnos, sino relacionarnos. Interesantes las propuestas, siempre y cuando nos lleven a relacionarnos. Porque como les decía al comienzo, es humanizarnos. ¿Cómo nos humanizamos? A partir de la relación. Relígame con el otro, relígame con el absoluto, relígame con la naturaleza. A eso tiene que tender. Entonces, todo esto de la informática, todas las redes sociales, me tienen que llevar a mí a la relación, no meramente a la conectividad. Padre, pues quiero finalizar el programa
Pues antes agradecerle, en verdad que ha sido un programa cargado de conceptos, de criterio, de conocimiento, además de una manera muy propia de comprender, de no caer en algo que desafortunadamente, Padre, a veces suele suceder cuando se habla de religión, cuando se hablan de algunos temas que generan ciertas pasiones, desafortunadamente el desconocer el otro, y creo que aquí usted nos ha hecho un marco muy general de lo que es la religión, conceptos supremamente importantes en el mundo de hoy. Y quisiera finalizar, Padre, justamente invitándolo para que nos dejara un mensaje en torno a cómo nosotros podemos seguir fortaleciendo algo que creo que usted lo dijo al final muy importante, esa relación, o sea, no solo la comunicación, no solo el intercambio de información, sino realmente esa comunión, esa comunidad, ese fin que tiene la religión de conectarnos, de generarnos a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, digamos que ciertos criterios, cierta relación que mejore la convivencia, el amor por el otro. Y en ese sentido, Padre, qué bueno que nos dejara un mensaje final de la importancia o de por qué, digamos, que debe estar la religión en el medio de nuestra sociedad. Bueno, yo decía al comienzo que la espiritualidad es esa búsqueda de la verdad. Hoy se ha renunciado mucho a la verdad. Cuando el ser humano siempre tiene esa búsqueda de la verdad, él se personaliza, se humaniza y humaniza a los demás. Pero el ser humano debe tender también al bien, no simplemente lo que a uno le gusta, lo que a uno le agrada. El bien es lo que me conviene me perfecciona, perfecciona a los demás. Las diferentes religiones tienen propuestas, son propuestas. Yo desde la perspectiva cristiana católica digo, uno se apropia de la propuesta cristiana que viene desde Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que procuró? Abrirnos al Padre, la experiencia de Dios Padre, y yo sentirme hijo, la filiación. Me apropio de esa espiritualidad. Me apropio, es una apropiación. Pero a la vez, esta apropiación me lleva a crear comunidad, a vivir en comunidad. Entonces la invitación mía es a vivir la propuesta religiosa en el credo que es Yo desde mi perspectiva cristiana católica invito desde que se viva la apropiación en comunidad. Esa experiencia de la paternidad de Dios, esta filiación y esta hermandad que me abre a los demás. La religión no es para cerrar. La religión es para abrir el corazón. La verdad abre, el bien abre, no cierra. El problema de la persona es el egoísmo. La religión aquí invita a abrirse. Padre, pues realmente qué mensaje tan lleno de sabiduría. Muchas gracias, Padre, en verdad, qué rico escucharlo, disfruté mucho el programa y estoy seguro que nuestros televidentes de igual manera. Padre José Raúl, quien hoy nos ha estado acompañando, docente de la Universidad Católica, formador también en seminarios. Padre, muchas gracias y siempre acá a disposición para que en otra ocasión sigamos hablando de temas tan importantes. Muchas gracias, Padre. Camilo, a usted muchas gracias y a todas las personas, los que están viendo este programa de Cortésmente, esperemos que haya sido cortés con ustedes. Decía un autor en filosofía que yo lo he trabajado bastante, que la cortesía del filósofo es la claridad, pero haber sido claro. Supremamente claro, Padre. Muchas gracias y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.